23 vamos a meditar, hermanos, en un tema muy bonito que habla acerca de los pensamientos. Proverbios 23, aleluya, dice así la palabra del Señor: porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice, hermanos? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vamos a leer más la mitad de este texto. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Amén. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres bueno, Señor, maravilloso, Señor Jesucristo. Y creo, Señor, que en esta noche tú, Señor, tienes una palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú fortalezcas, Señor, mi garganta, Señor, y me des la palabra, Señor, para tu pueblo, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si el texto dice, hermanos, porque cuál es su pensamiento, en otras partes dice, porque tal es su pensamiento, tal es esa persona. Entonces, hermanos, si depende del pensamiento, voltea a su lado y usted vea en qué está pensando la persona, o qué es lo que piensa la persona que está a su lado. Si tal es su pensamiento, tal es él, ¿cómo es esa persona? Vamos a hablar, hermanos, acerca de los pensamientos. ¿Cuántos hermanos han tenido pensamientos en este día? Se dice, hermanos, que el cerebro humano procesa diariamente un promedio de ¿cuántos pensamientos creen ustedes? Según, hermanos, los que estudian, hermanos, el cerebro humano, han estudiado y han visto que una persona común y corriente, su cerebro, hermanos, procesa un promedio de 60,000 pensamientos al día. 60,000 pensamientos diarios en nuestra cabeza. Aleluya. Y la pregunta, hermanos, en esta noche es: ¿cuántos de esos 60,000 pensamientos, aleluya, son buenos? ¿Y cuántos de esos 60,000 pensamientos son malos? Aleluya. ¿Cuántos de esos pensamientos vienen de parte de Dios? ¿Y cuántos de esos pensamientos vienen de parte del enemigo? Aleluya. Mire, hermano, lo triste de esto. Según los estudios, solamente el 80% de los pensamientos, o el 80% de los pensamientos, son pensamientos negativos. Aleluya. Son pensamientos repetitivos. Son pensamientos, hermanos, del pasado, estar recordando. El 80% de nuestros pensamientos, hermanos, son pensamientos vanos. Aleluya. El detalle, hermano, es que en esta noche analizaremos que hay influencias que llevan a tener ciertos pensamientos. Por ejemplo, los científicos han querido determinar de dónde vienen los pensamientos. Y algunos científicos dicen que el pensamiento pues viene del cerebro. A otros hermanos dicen que el pensamiento, hermanos, viene del pasado.
Otros dicen que los pensamientos se procesan, hermanos, por el entorno que nos rodea. Aleluya. Entonces, hay diferentes cosas que influencian para que usted y yo, hermanos, tengamos pensamientos. Pero además de esas influencias, el pasado, el entorno en el que vivimos, aleluya, que influencian para que nosotros tengamos, hermanos, esos 60,000 pensamientos. También, hermanos, hay dos influencias que pueden venir, hermanos, y trabajar en nuestra mente, en nuestro cerebro, aleluya, en nuestro corazón. Y esos pensamientos pueden venir tanto de Dios como de quién, hermano, como del enemigo. Y la pregunta en esta noche es: ¿quién es tu principal influencia? ¿Quién es tu principal influencia? ¿Quién es quien te hace pensar más? Quizás el muchacho enamorado diga, pues mi novia, ¿verdad? El que está endrogado con el IRS dirá, pues la deuda. ¿Qué tipo de influencia te hace pensar más? Pero si dejamos a un lado los entornos, el pasado, y solamente nos dedicamos a las cosas espirituales, a las dos influencias principales, ¿qué influencia, hermanos, es la que más trata con tus pensamientos? ¿La influencia de Dios o la influencia del enemigo? En otras palabras, diríamos, ¿quién es el que regularmente está hablando a tu mente? Aleluya. La pregunta es posible que el enemigo pueda influenciar nuestra mente? ¿Será posible que el enemigo tenga la capacidad de meterse en nuestra mente y hablarnos a nuestra mente? ¿Será posible que el enemigo pueda cuchillarnos aquí al oído y decirnos cosas? Aleluya. San Juan capítulo 13, verso 2, hermanos, habla acerca de un suceso en la cual el enemigo, hermanos, habló con una persona. Y dice, hermanos, San Juan 13, 2, y cuando cenaban los 12 con Jesús, dice, como el diablo, hermanos, ¿qué dice? Porque ya no lo alcanzo a ver. ¿El diablo qué? Ya había puesto en el corazón de Judas. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hermanos, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En la versión Palabra de Dios para Todos dice que se habían puesto a cenar y el diablo había metido ya en la cabeza de Judas Iscariote la idea de traicionar a Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que el diablo, el enemigo, hermanos, tiene la capacidad, hermanos, de meternos cosas en la cabeza. Aleluya. Y con este verso, hermanos, podemos entender que hay ideas que nosotros tenemos y que no vienen de Dios. ¿Entienden? Hay ideas que no vienen de Dios, pensamientos que no provienen de Dios, planes que no son de Dios. Pero por otro lado, hermanos, dice Jesús, dice la Biblia de San Juan capítulo 10 en el verso 27, y Jesús habla en esta ocasión y dice, mis ovejas, ¿qué dice, hermano? Oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así como el diablo, hermano, puede hablar y meter cosas en la mente, en la cabeza del hombre, hermanos, así Dios también habla y nosotros podemos escucharle. Aleluya. Nosotros, hermanos, como ovejas del Señor, tenemos la capacidad de escuchar la voz del Señor.
Y muchas veces pensamos, hermanos, que como somos hijos de Dios, no vamos a recibir las ideas del enemigo, sino que solamente Dios nos va a hablar. Pero la Biblia no dice eso. Miremos un caso, un ejemplo de un discípulo de Jesús. Es más, de los principales seguidores de Jesús, el apóstol Pedro. Jesús, hermanos, le hace una pregunta a los discípulos ahí en San Mateo capítulo 16, del verso 15 en adelante. Y Jesús le dice a los discípulos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice, hermanos, y respondiendo, hermanos, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Miren, hermano, lo que Pedro contestó. Pedro tuvo una revelación en ese momento. Aleluya. Pedro le contesta, y el Señor, hermano, le dice en el versículo 17: entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué, hermano? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, Él te lo habló. Él lo metió en tu cabeza. Si Él tienes la idea de que yo soy el Hijo de Dios, no te vino nomás porque sí, aleluya, a tu cabeza, sino que hubo una influencia, y esa influencia fue Dios. En otras palabras, hermanos, Dios le habló a Pedro. ¿Y cómo se habrá sentido Pedro, hermanos, cuando le dice de Jesús: miren, a Pedro el Padre le habla? Dios habla con Pedro. ¿Cómo se debe haber sentido Pedro, hermanos, en ese momento? Pero 4 versículos más tarde, por no decir 4 doritos más tarde, 4 versículos más tarde, versículo 21 al 23, dice: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero miren, entonces Pedro, al que le hablaba, ¿quién, hermanos? Dios. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, a platicar con él, aleluya, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Tengo esa revelación, aleluya. Y el Señor, hermano, le contesta con algo que Pedro no se esperaba. Le dice, pero él volviendo dijo a Pedro: quítate de delante de mí, que, hermanos, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aleluya. Eso que tú dices, Pedro, eso no viene de Dios. Eso que tú estás haciendo, Pedro, eso que estás diciendo, tiene una inspiración satánica. Un discípulo de Cristo, hermanos, en un momento puede escuchar la voz de Dios y al poco tiempo escuchar la voz del enemigo. Y pregunto, ¿cuántos de esos 60,000 pensamientos que usted tiene y que yo tengo tienen inspiración del cielo? ¿Cuántos de esos pensamientos que hoy tuvieron inspiración divina?
Es importante que podamos identificar cuando Dios nos está hablando, cuando Dios, hermano, está inspirando nuestras ideas, cuando Dios está haciendo nuestros planes, está hablando a nuestros pensamientos. Es importante detectar eso, pero también es importante detectar cuando las ideas que tenemos son del enemigo. Aleluya. ¿Cómo reconocer cuando es Dios? ¿O cómo reconocer cuando es el enemigo el que está hablando? ¿Cómo reconocer si el pensamiento que yo tengo es divino o ese pensamiento es maligno? Aleluya. Primeramente, hermano, reconoces que es Dios o el enemigo el que te habla por lo que se produce en ti. Reconoces si es Dios o el enemigo el que está tratando con tus ideas por lo que se produce en ti. Los pensamientos, hermanos, y las ideas, las palabras, están asociados con las emociones. Hay cosas que usted piensa, que usted recibe, que usted escucha, aleluya, que producen duda, que producen temor, que producen incredulidad. Hay cosas, hermano, que escuchamos que nos producen culpabilidad. Las emociones se empiezan a alterar. Hay, hermano, tentación cuando escuchamos algo. Hay malos deseos, hay odios, hay rencor, hay deseos de venganza, hay tristeza, hay depresión, hermano. Muchas veces cuando a nuestra cabeza vienen cosas. Pero por otro lado, hay pensamientos, hay ideas que producen en usted paz, ¿cierto o no? Hay cosas que entran a nuestra cabeza, hermano, que nos producen tranquilidad, que nos producen fe, que nos producen, hermanos, inspiración, que nos motivan, aleluya, que nos dan ganas de seguir adelante. Yo reconozco cuando un pensamiento o una idea o una voz o una palabra de Dios o del enemigo por lo que produce en mí. Aleluya. Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús es bautizado, San Mateo capítulo 3, en el verso 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya. Y miren, y hubo una voz de los cielos. ¿De dónde venía esa voz, hermanos? ¿Inspiración qué? De los cielos. Aleluya, de Dios. Una voz que venía desde los cielos y que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aleluya. Si alguien, hermano, se sentía contento, era Dios, el Padre. Aleluya. Y él decía: me siento contento y él es mi Hijo, que no les quepa ninguna duda. Aleluya. ¿Y usted qué cree que pasó con Jesús? ¿Se atemorizó? ¿Se enojó? ¿Le dieron ganas de pelear? Aleluya. Si el Señor en esta noche hablara y dijera: este es mi Hijo amado, aleluya, en el cual yo me siento bien contento, hermano, y mencionara su nombre, ¿usted cómo saldría de este lugar? Habría que tomar las puertas porque no va a caber por allí. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios habla hay satisfacción. Cuando Dios habla hay gozo. Cuando Dios, hermano, habla hay fe. Aleluya. Y Jesús, hermano, se sentía tan bien, hermano, aleluya, que él empezó a caminar, pero entró, hermano, en el desierto.
Pero mire, hermano, después lo que pasó en el capítulo siguiente, en el 4, San Mateo 4:3. Jesús ya está en el desierto. El desierto, hermano, es sinónimo de problemas, de luchas, de escuelas difíciles, de momentos arduos, difíciles. Y en el momento arduo, en el momento difícil, aleluya, aparece ¿quién? Capítulo 4, verso 3. Y dice, y vino a él ¿quién, hermanos? El tentador. Y le dijo, así como la voz escuchó, así el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Jesús, hermano? Cuando se escuchó la voz en el cielo, ¿qué le dijo el Padre al Hijo? A Jesús, ¿qué le dijo? Este es mi Hijo amado, aleluya. Pero cuando Jesús, hermano, va al desierto, el tentador, hermano, le dice, si es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaba produciendo esa voz? Duda. El enemigo, hermano, cuando habla a tu mente, cuando habla a tus pensamientos, lo único que va a traer es duda. Porque si Dios te ha dicho que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Pero cuando viene el desierto, cuando viene la lucha, cuando salimos de ese ambiente donde Dios está hablando, entonces entra el enemigo y te empieza a querer meter duda. Aleluya. Jesús acababa de ser justificado por el Espíritu Santo diciendo, tú eres mi hijo, a ti te amo, aleluya. Pero mire, poco después el enemigo le estaba diciendo, ¿a poco crees que Él te ama? ¿A poco crees que tú eres el hijo? Aleluya. Si fuera así, tú harías esto y harías aquello. Si fuera así, las cosas fueran diferentes. Aleluya. Y es ahí, hermanos, donde comienza a ver cómo trabaja el enemigo. Dios viene a afirmarte. Dios viene y te da una palabra en el culto, en el servicio, y te dice, te voy a prosperar, te voy a ayudar, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, aleluya. Y usted dice, amén, esa palabra es para mí. Y saliendo el enemigo le dice, ¿de verdad tú crees esto? ¿De verdad tú crees lo que dice el hermano? Aleluya. Ve cómo estás, ve la situación, y esos pensamientos empiezan a minar lo que el Señor te acaba de decir. Y la pregunta, hermanos, es, ¿a quién escucho yo? ¿O a quién escuchas tú? ¿Escucho a Dios que me dice, tú eres mi hijo amado? ¿O escucho al enemigo que me dice, tú no eres nadie? Tú no vales nada. Empiezo a escuchar palabras de incredulidad, de temor. Aleluya. Pero cuando venga eso, hermano, sepa que no es Dios quien le está hablando. Santiago capítulo 3, versos 14 y 15, mire, hermano. Dice, pero si tenéis ¿qué? Celos. ¿Cuántos tienen celos aquí? A ver, levanten la mano los celosos. Si tenéis celos amargos y contención. ¿Qué es contención? ¿Les gusta pelear? Si tenéis envidia o te gusta pelear en vuestro corazón, no te jactes ni mientras contra la verdad, dice. Luego dice el versículo 15, dice, porque esta sabiduría
sabiduría, esta idea, esta palabra, este pensamiento no es la que, ¿de dónde, hermanos? Desciende ¿de dónde? De lo alto, sino que es, hermanos, terrenal, animal y diabólico. Entonces, cuando lo que se me viene a mi mente me dan ganas, hermanos, de pelearme por celos, ¿de dónde viene? Si tengo envidia del hermano, ¿de dónde viene? Si tengo ganas de pelear, ¿de dónde viene? Aleluya. No es una inspiración del cielo, sino que el diablo está trabajando en tu cabeza y está minando, aleluya, hasta transformar tus emociones. Aleluya. Dice el versículo 16, dice, porque donde hay celos y hay contención, hermanos, ahí que, hermanos, ahí hay perturbación, ahí hay intranquilidad, ahí hay molestia, ahí la persona pierde la razón, hermano, ahí la persona se altera, aleluya. Dice, donde hay celos y contención, donde hay envidia, ahí, hermano, hay perturbación y toda obra perversa. Qué importante es que nosotros entendamos quién está alimentando nuestros pensamientos. Le dan ganas de criticar, le dan ganas de pelear, le dan ganas de murmurar, le dan ganas, hermano, de muchas cosas malas. Empieza a discernir, caray, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando en ese momento? Aleluya. Y el versículo 17 dice, pero la sabiduría, la idea, la palabra, el pensamiento, que es, hermano, ¿de dónde? De lo alto, es primeramente pura. Pensamientos puros, limpios. Después, pacífica, no es contenciosa, ¿verdad que no? Aleluya, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin duda, hermano, ni hipocresía. Aleluya. En la palabra de Dios, en la voz de Dios, hermanos, no hay incertidumbre, sino que hay seguridad. Y si usted tiene un plan, tienen un plan las hermanas, sus hermanos, aleluya, de trabajar, de hacer esto, y nos vamos a unir, y vamos a orar, y vamos a reprender, y la gente se va a convertir, y la gente va a sanar, aleluya, y todos decimos amén, y luego alguien dice, no, cuidado, porque pueden suceder cosas malas, aleluya. La palabra de Dios dice que cuando las cosas vienen de arriba, no traen incertidumbre, hermanos. Sin incertidumbre traen seguridad. No traen duda. Primera los Corintios capítulo 14 verso 33 dice, pues Dios no es un Dios, hermano, ¿de qué? De confusión, sino ¿de qué? Sino de paz. Mi Dios no es un Dios de confusión. Mi Dios es un Dios de paz. Entonces, hermano, si lo que habla a su mente, a sus oídos, a sus pensamientos, le produce paz, ¿quién es? Dios. Y si lo que habla a su mente, a su corazón, es confusión, es perturbación, aleluya, ¿quién es? El enemigo. Así que agarre la bomba del loco y empiece a espantarlo. Empiece a espantar esos malos pensamientos,
que lo único que le van a provocar, hermano, es preocupación y ansiedad. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Aleluya. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios va a querer afanarnos? ¿Que Dios va a querer preocuparnos? Que si viene la palabra y nos preocupamos es porque Dios habló. No, el Señor mismo está diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mire el siguiente verso, hermano. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, hermanos, ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarde sus pensamientos. ¿Quiere tener paz? ¿Quiere tener, hermano, gozo? ¿Quiere tener fe? ¿Quiere tener, hermano, motivación? Guarde sus pensamientos. Y no solamente se ponga una tapadera aquí, sino que también póngase una tapadera aquí. Aleluya. Guarde sus pensamientos. Que el diablo, hermano, no le venga a destruir lo que Dios ya ha formado en usted. ¿Cómo sé que es Dios o no? Aleluya, cuando estoy pensando algo, si es que produce vida o produce muerte. El ladrón, dice San Juan 10:10, no viene sino a hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Han venido pensamientos de suicidio? ¿Han venido pensamientos de baja autoestima? ¿Has tenido pensamientos de derrota, de tristeza? Escuche, si usted ha tenido esos pensamientos, eso no es de Dios. Porque el Señor dijo: yo he venido para darles vida. Aleluya. Yo he venido para motivarlos. Yo he venido para darles aspiración. Yo he venido para darles inspiración. Aleluya. ¿Cómo sé que esto es de Dios o no? Si lo podemos ver a la luz de la palabra. Si lo que yo traigo en la mente está de acuerdo con la palabra, es de Dios. Si lo que yo traigo en la mente choca con la palabra, no es de Dios. Porque dice Malaquías 3:6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Si alguien dice: Dios me dijo que en este año no pague los impuestos. Dios me habló y me dijo en un sueño: amado hijo, no pague los impuestos en este año. Hoy será un año de bendición para ti, hijo. ¿Usted qué dirá, hermano? Mis pensamientos van acordes con la palabra de Dios. Aleluya. Romanos 13:7 dice en la versión internacional: pague cada uno lo que le corresponda. Si deben los impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al César lo que es del César. Y nada de que me voy a declarar en bancarrota. Aleluya. Si viene un pensamiento, una idea, diciéndole, hermano, que no pague sus impuestos y que no le dé al César y que no le dé a Dios, usted dígale: apártate de mí, Satanás.
apártate de mí, Satanás. Si la palabra alumbra mi pensamiento, es de Dios. Si la palabra no alumbra mi pensamiento, es, hermano, una mentira. Entonces, hermanos, tanto Dios como el enemigo pueden hablarnos por medio de voces, de pensamientos, de ideas, de la palabra, o a veces con la gente. Amén. ¿Cómo yo voy a distinguir si es de Dios o no? ¿Cómo voy a distinguir el consejo de la hermana si es de Dios o no? ¿Cómo voy a distinguir la voz del profeta que vino si Dios está hablando o no? ¿Cómo voy a distinguir ese pensamiento o ese sueño si es de Dios o no? Por lo que produce en mí. ¿Cómo se portan mis emociones, mis sentimientos? ¿Cómo voy a saber si es de Dios o no? Si se alinea con la palabra o no. ¿Cómo voy a saber si es de Dios o no? Si esa voz o esa idea, ese pensamiento, si ese plan me acercan a Dios o me alejan de Dios. ¿Entiendes? Esa idea que se me vino a la cabeza, ese plan que yo estoy teniendo, ¿me acercará más a Dios o me alejará de Dios? Si me acerca a Dios, ¿de dónde viene? Si me empieza a alejar de Dios, ¿de dónde venía ese pensamiento? Ese pensamiento lo va a llevar a servir mejor a Dios. Ese pensamiento lo va a llevar a buscar su don, su llamado. O al contrario, ese pensamiento, esa idea que usted tuvo, lo empieza a apartar de Dios. Jesús, hermano, estaba platicando cómo Él iba a ser entregado, cómo Él iba a ser, hermano, martirizado. Y dice San Mateo capítulo 16, en el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, no hagas ese plan. Quítate ese plan de la cabeza, Señor. Y el Señor, hermano, le dice, versículo siguiente: entonces, pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El plan que se me vino a la mente, la idea, el pensamiento, está ocasionando que yo me acerque más a Dios, a la iglesia, o que yo me aleje. Si tú te estás acercando, Dios te habló. Si tuviera una palabra a tu mente que te decía: ve a la iglesia, apoya, involúcrate, sé parte de, aleluya, Dios te habló. Bienaventurado eres. Una vez escuché a un hermano que decía: ya Dios no habla, eso de que Dios habla, eso ya no existe. Dije: ¿cómo es posible que el hermano crea que Dios no habla? Dios habla de diferentes maneras. Y hoy te está hablando a ti. Hoy Dios, hermano, está metiendo algo en tu cabeza para que tú empieces a planear. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hacer? Ya para terminar, hermanos, ¿a quién has estado escuchando últimamente? ¿Es Dios el que te ha estado hablando últimamente o es el enemigo? Pero ¿qué haces si Dios te habla? ¿Obedeces? ¿Aprendes? ¿Le sigues? Pero ¿qué haces si el enemigo te habla? Si empieza el teléfono y dice aquí, está llamando el enemigo, ¿usted le contesta o le cuelga? Aleluya.
¿Qué debo de hacer si el enemigo me habla? ¿Sabe qué tiene que hacer, hermano? No le contesté. Hace rato alguien me habló y yo creo que era el enemigo y no le contesté. Bueno, no sé quién sea, a lo mejor era mi mamá. No quiero decir quién, ¿verdad? Pero alguien me habló. No le contesté. Cuando el enemigo le empiece a hablar, no le conteste. No se ponga a platicar con el enemigo. Mire el problema de Eva. Amén. ¿Se acuerdan de Eva, la esposa de Adán? Amén. ¿Qué pasó con Eva? Vino la tentación del fruto y Eva hasta se pone a hablar con la serpiente. Martín Lutero en una ocasión dijo: no puedes evitar que un pájaro pase por arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que ese pájaro se pare sobre tu cabeza y haga un nido ahí. ¿Verdad que sí? Eso sí lo podemos evitar. En este día no hemos podido evitar tener 60,000 pensamientos, pero lo que sí podemos evitar, hermanos, es que esos pensamientos satánicos hagan mina en nuestra cabeza. Y cada vez que venga un pensamiento malo que me traiga preocupación, que me traiga duda, que me traiga perturbación, usted diga: apártate de mí, Satanás, y repréndalo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Córralo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios, último texto, capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando, hermano, cautivo todo pensamiento malo a la obediencia de Cristo, para que se someta a Cristo, hermano. Lo importante aquí es cuál voz. No, lo importante aquí, hermanos, no es cuál voz tú escuchas, sino a cuál voz tú obedeces. Aleluya. No hagas fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Son mentiras creídas. No hagas una fortaleza de una mentira, de un pensamiento malo. Ten mucho cuidado. ¿Por qué no presentamos a Dios en esta noche nuestras mentes? Porque nuestra mente está expuesta. Amén. Porque un descuido y una mala idea nos puede llevar a tomar una mala decisión. Y una pequeñita mala decisión nos puede causar muerte, hermanos. Si usted va a 100 millas por hora manejando y usted agarra su volante y solamente hace esto, miren, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si usted va a 100 millas en el freeway y usted agarra el volante y le hace así, solamente un poquito así, ¿qué va a pasar? Se va a voltear. Una pequeñita decisión, un pequeño movimiento puede traer muerte. Guardemos nuestra mente. Amén. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Póngase de pie.